Muy buenos días, estamos aquí en la sede de Libros Peruanos y vamos a tener una entrevista con el historiador Gustavo Montoya. Él ha publicado recientemente el libro La Independencia Controlada, Guerra, Gobierno y Revolución en los Andes. Es una publicación de Sequilao Editores y Gustavo analiza el tema de la independencia en varias aristas sociales, económicas, y la participación de la plebe indígena. Sobre este libro vamos a tener una conversación para que su autor nos explique más sobre su obra. En el libro, Gustavo, mencionas que hay un carácter desigual entre la composición de la plebe, los sectores indígenas, ¿no? Hay campesinos pobres, no propietarios, hay otros que pertenecen a las comunidades indígenas, ¿no? Entonces yo te pregunto, ¿en qué forma la plebe rural indígena participa en las guerras de independencia? Sí, mi interés ha sido justamente identificar diferentes segmentos de lo que gruesamente podría denominarse sector indígena. O sea, hay propietarios, hay también comerciantes y miembros de las comunidades indígenas, ¿no? Hay indígenas forasteros. Entonces, lo que el libro demuestra es que la participación de lo que gruesamente se nombra como lo indígena es bastante diversificada. Podemos poner el caso de Ninavilca, por ejemplo, ¿no? Que es un cacique, es propietario, y podemos poner el caso de otros actores que no aparecen con nombre propio. Las fuentes se refieren en términos de grupo social, ¿no? De grupo social. Lo que sostengo en el segundo capítulo, en los dos primeros capítulos del libro, es que, por ejemplo, las comunidades indígenas actúan de manera comunal. Los términos en que se involucran en la guerra a lo largo del año 20 al año 24 depende de la coyuntura militar y de la coyuntura política en la cual se comprometen para apoyar a los ejércitos de línea patriota o realista o para sustraerse del conflicto. Entonces, uno de los objetivos ha sido justamente explorar ese universo, ¿no? Los matices que existen al interior de estos grupos sociales, cómo perciben la guerra, cómo participan en la guerra, y algo que es muy importante, analizar justamente su participación de acuerdo a la coyuntura política. No es lo mismo, por ejemplo, la reacción que tienen cuando aparece el Ejército Libertador, vía Arenales, ¿no es cierto?, la primera campaña por todo el Valle del Mantaro, o cómo se involucran, por ejemplo, ya con la dictadura de Bolívar, ¿no?, 4 años después, o cómo se involucran durante el breve gobierno de Ribagüero. Lo mismo puede decirse para el protectorado, para el periodo de la Junta Gubernativa. Además, me he preocupado por establecer, digamos, las filiaciones entre la conducta de estos grupos indígenas diferenciados en función de los hechos militares, ¿no? Sí, más o menos por ahí va la investigación. Sí, justamente sobre ese tema de las guerrillas, ¿no? Como mencionas en el libro, al parecer las guerrillas tenían sus propios intereses, exhibieron una gran capacidad de autonomía, y en ese sentido yo te quiero preguntar, ¿qué hicieron los libertadores San Martín y Bolívar para ganar el apoyo de estos grupos? ¿Qué estrategias usaron? Ya, ese es un tema muy importante. Yo parto de lo siguiente. Parto del hecho que tanto San Martín y Bolívar llegan a Perú, vamos a usar Perú, virreinato peruano, luego de haber tenido una experiencia previa, ¿no? Lo que era Bolívar, Nueva Granada, y San Martín, Río de la Plata, Argentina y Chile, ¿no? Entonces, vienen acá con una experiencia, vienen con... luego de haber capitalizado, ¿no? Tanto en términos políticos como en términos militares, lo que había significado el proceso separatista en ambos escenarios. Y de otro lado, los grupos plebeyos, la plebe indígena, gruesamente, las montoneras, hay guerrillas, ya he mencionado que son sectores diferenciados, al interior hay matices, también, por supuesto,
tienen una idea de lo que ha sido el ciclo revolucionario continental. Lo que yo sostengo es que estos grupos sociales no son marionetas, tienen una agenda, tienen una estrategia, y justamente esa estrategia, ese aprendizaje, es el que se pone en movimiento, ¿no? Las guerrillas están formalmente sujetas al comando patriota o realista, ¿no? Las montoneras tienen tienen un espacio de operaciones más restringido y tienen mayor autonomía, ¿no? Se arman o se desarman, ingresan o salen del conflicto, ¿no? Gruesamente lo que sabemos es que las montoneras son brazos armados de comunidades locales. Las guerrillas más bien incorporan muchas veces montoneras de diferentes territorios, ¿no? Ahora esto es mucho más complejo, por supuesto. Tiene que ver, por ejemplo, con el calendario agrícola, tiene que ver con la coyuntura misma del conflicto, ¿no? Claro. En el libro mencionas que hay una guerra civil también, ¿no? Entre las guerrillas y montoneras que emergieron en los Andes centrales. Y esto se da por la presencia del ejército realista, ¿no? Con Canterac básicamente, sí. Y también la expedición libertadora de Arenales, que también capta, ¿no?, a guerrillas en su favor, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron las características de esta guerra civil? ¿Cómo operan ellos? Ya, lo que sostengo es que la noción o la categoría de guerra civil aplica en la Sierra Central cuando se enfrentan milicias armadas locales entre pueblos o montoneras que levantan banderas de la patria o banderas del rey de acuerdo al curso de la guerra, ¿no? Lo que también estoy mencionando es que es muy difícil aplicar el concepto de guerra civil para explicar, por ejemplo, a las tropas que vienen del Alto Perú, ¿no?, del ejército realista, con tropas que vienen de Chile o de Argentina, ¿no? Me parece que el concepto de guerra civil no aplica a ese fenómeno. Lo que digo es que aplica cuando pueblos de los Andes centrales se enfrentan para resolver muchas veces conflictos que vienen de mucho atrás, por territorio, por linderos, por juicios, por propiedad. O sea, el concepto de guerra civil aplica para casos muy concretos en un espacio definido. Hay conceptos que utilizas en el libro, ¿no? Por ejemplo, este concepto que me atrajo la atención fue el de las fuerzas de ocupación, ¿no? ¿Podrías explicarnos un poco más cómo opera estas fuerzas y afecta a la población indígena? Sí, lo que pasa es que la independencia en el Perú es pues hay un libro, ¿no?, el nudo del imperio, ¿no?, y es el final de un proceso continental. De manera que efectivamente el ejército sanmartiniano y el ejército bolivariano son en estricto fuerzas armadas de ocupación, porque vienen del extranjero, ¿no? Es lo primero. Luego, en el caso del ejército sanmartiniano, luego del inicial entusiasmo con que son percibidas estas tropas, por efecto del entrampamiento de la guerra, por ejemplo, la derrota en Ica de Macacona, por ese protectorado, considerables sectores de la sociedad andina empiezan a concebir estas tropas ya no como un ejército libertador, sino como un ejército de ocupación invasor. Lo mismo se va a observar en el caso de Bolívar, ¿no? Los colombianos vienen en forma mayoritaria a partir del año 23, ¿no? Entonces, la percepción que tienen diferentes grupos sociales sobre estas fuerzas que vienen del extranjero son efectivamente tropas de ocupación. Tropas de ocupación, pero también son tropas libertadoras, ¿no? Nuevamente volvemos al tema, cómo perciben a estos ejércitos. No es lo mismo, por ejemplo, la forma en que perciben los propietarios o los no propietarios, ¿no? Es otro tema que me ocupo por desarrollar en el libro. Leyendo el libro también me llamó la atención mucho que
a los guerrilleros patriotas Carreño y Niavilca, un sector de la población, sobre todo los comerciantes, los propietarios, los llamaban como salteadores, ¿no? Con unos documentos que has revisado, ¿no? Publicados en Yauli en julio de 1892, ¿no? Entonces, ¿por qué esta actitud de este sector comerciante, propietario, contra estos caciques que estaban a favor de San Martín? Sí, eso es en Yauli, son pasquines, son pasquines. El caso de Ninavilca y el caso de Carreño son jefes guerrilleros que no eran, digamos así, nativos u originarios de Yauli o Tarma o Jauja o Huancayo. Por lo tanto, del año 22 fines del año 22 es un año bastante complicado para los intereses de la patria. De manera que en una guerra lo que hacen los ejércitos es ocupar territorios y confiscar recursos, ¿no? Animales, avituallamiento, incluso la leva forzada, ¿no? Frente a esta actitud en este caso de Ninavilca y de Carreño, la población local por supuesto que reacciona, ¿no? Y los acusan de lo que acabas de decir, ¿no? De ladrones, de salteadores, que en nombre de la patria dicen vienen a saquear, a robar, a vender y a enriquecerse, ¿no? Pues las guerras son eso, ¿no? A veces nos olvidamos justamente de ese tema y es lo que yo trato de recuperar, ¿no? El nervio de la guerra es violencia, son expropiaciones, es arbitrariedad sobre todo, ¿no? Claro. De uno u otro lado, ¿no? Sí. Ahora hablemos sobre el tema específicamente de Huánuco. Hay un artículo en el libro en el que tratas el tema del proceso de la independencia en esta región, ¿no? Y ahí destacas las acciones de las milicias patriotas, ¿no? ¿Nos podrías dar un panorama sobre la actuación de las guerrillas y montoneras en esta zona? Sí. Huánuco no fue ocupada en ningún momento durante la guerra hasta 1824, con Bolívar, antes de Junín, ¿no? Es ese corredor que trazan los libertadores desde Trujillo hasta Junín, en realidad, pasando por Ancash, pasando por Huánuco. Lo que digo es que en Huánuco se produjo una independencia negociada. La élite huanuqueña, digamos, tranza, ¿no? Resuelven de fisuras internas y proclaman la independencia en diciembre del año 20, el 15 de diciembre de 1820. Huánuco nunca es ocupada por el ejército español, Canterac, o realista, como se quiera, en ningún momento. Tampoco por los patriotas, salvo por Bolívar, pero ya al final, el año 24. Entonces, ¿qué pasó entre el año 20 y el año 24 en Huánuco? Hay un conflicto entre justamente milicias locales que levantan banderas a favor de la patria o a favor del Ejército Nacional, ¿no es cierto?, para resolver asuntos diferentes a los que se estaba discutiendo, digamos, entre libertadores y patriotas. Lo que demuestro es que el movimiento o la rebelión de 1812 se reactiva. Y otra de las hipótesis que manejo es que tanto el ejército libertador como el ejército patriota conocían perfectamente lo que había ocurrido en 1812. Prefirieron no ocupar militarmente Huánuco por el temor de que se reedite esa violencia indígena que se había manifestado el año 12, que como sabemos fue muy intensa, ¿no? Particularmente intensa, la rebelión de Huánuco de 1812. El diagnóstico tanto de San Martín y Bolívar fue no reactivar, digamos, esas tendencias, ¿no? De los sectores plebeyos sobre todo. Bien, a ver, aquí en el libro también tratas específicamente el tema de cómo la Serna, cuando sale de Lima,
se dirige hacia el sur, ¿no? Y se hace fuerte en el sur andino, ¿no? Él deja Lima, ve que no es necesario estar ahí, que no gana nada ante la cercanía de San Martín y prefiere ir al sur. Y se hace fuerte ahí, ¿no? Ahora, el asunto es el siguiente. Gobierna desde el Cusco. Claro, en el Cusco, ¿no? Y estando en el Cusco, él tiene el control, pues, de los recursos económicos para afrontar la guerra durante varios años, ¿no? Ahora, sí. Tú tratas de la batalla de Cepita, ¿no? Cómo en esa batalla las fuerzas de Santa Cruz fueron derrotadas por los españoles, ¿no? ¿Qué causas motivaron esta derrota? ¿Por qué se produce esta debacle? Ya, hay dos temas ahí, gracias, porque es una pregunta clave. La desocupación de Lima. Lo que yo sostengo en el libro con una lectura, digamos, alternativa, crítica de las fuentes clásicas, es que San Martín prácticamente entrega la Sierra Central a la Serna a cambio de Lima. Eso tienen que leer el libro. Porque la Sierra Central con Arenales está insurreccionada hasta julio del año 21. O sea, desde noviembre del año 20 a junio del 21, toda la Sierra Central está sobre las armas. Milicias armadas, patriotas. El temor, tanto de San Martín como de la Serna, era que se desencadene una guerra social. Por eso el título del libro, Independencia Controlada. Entonces, cuando la Serna sale de Lima, está en Huancayo unas semanas y luego se va al Cusco y desde el Cusco dirige el trienio liberal, ¿no? La Constitución ha sido reinstalada en septiembre del año 20. Canterac se posesiona de todo el Valle del Mantaro, Jauja, Tarma, Huancayo, ¿no? hasta Junín justamente. Es en este escenario que el año 23 ya cayó el protectorado, derrotas patriotas, ya cayó la junta gubernativa y estamos en el gobierno de Ribagüero, ¿no? El gobierno de Ribagüero despertó indudables expectativas en todo el territorio, sobre todo en los sectores plebeyos. Es otra de las tesis que se sostiene en el libro. Es Ribagüero el que prepara la expedición al sur, bajo el mando de Santa Cruz. Ahora, si uno lee la correspondencia entre Bolívar y Sucre, y la correspondencia entre Jerónimo Espejo o el general Martínez con el gobierno chileno, todos ellos están preocupados por el desenlace que podía tener la campaña de Santa Cruz si es que triunfaba. Y ellos lo dicen, el temor es que Santa Cruz triunfante en el Alto Perú, en el sur andino, podía verse proclamado como un caudillo en esta región. Y realmente eso luego ocurrió durante la Confederación. Claro. Entonces, cuando se organiza esta expedición, las dificultades que tuvo Ribagüero y el propio Santa Cruz para equiparla fueron enormes. De manera que esta expedición se dirige al sur debilitada internamente. Y en parte eso explica la batalla de Cepita. Tanto Valdés como Santa Cruz se declaran ganadores, ¿no? Pero el final es que luego del combate, el punto es que Santa Cruz se embarca en el puerto de Quilca con 500 soldados, de 4.000 a 500. Bueno, eso es una derrota, claro, ¿no? Y lo que la historia militar señala sobre esta batalla es la batalla de la persecución, ¿no? Porque luego del combate Santa Cruz se separan y Santa Cruz, no voy a decir que huye, pero se retira, ¿no? Y tras de él viene Valdés justamente, ¿no? Pisándole los talones. Justamente la retirada de Santa Cruz es dramática, y justamente su retirada y que no logra hacer contacto con Sucre, es que hay descoordinaciones, falta de planificación tal vez, es lo que produce la caída de Arequipa. Y con la caída de Arequipa y lo que después se convierte en la derrota de Cepita, ya tienes prácticamente todo el reinato en manos de los realistas. Ahora, ¿qué hubiese pasado si Santa Cruz triunfaba en Cepita? El gobierno de Ribagüero, que estaba en Trujillo, se hubiese fortalecido. Claro. Tal vez Bolívar no hubiese
no hubiese sido bien recibido. En fin, esas ya son especulaciones. Claro. Pero el punto para sí. terminar es, la idea es establecer, digamos, relaciones entre eventos que ocurren en el sur andino, en el norte, en Lima, o sea, ver la guerra de manera global, ¿no? Ese ha sido más o menos restituir, digamos, el concepto de totalidad a la guerra. Sí. ¿Por qué crees tú que algunos sectores indígenas eran más favorables a los realistas en esta época de guerra que había aquí en el Perú? No estoy seguro si estaban a favor de los realistas. Yo pienso que pusieron en movimiento el aprendizaje previo que habían tenido, ¿no? Y es otro de los temas que trato de desarrollar, la existencia de una memoria social disidente, justamente por parte de estos sectores, ¿no? De alguna manera es restituirles su condición de seres humanos, ¿no? Que tenían una memoria y leían los conflictos desde sus intereses, ¿no? De tal manera que en el segundo capítulo, por ejemplo, cuando se muestra pueblos y milicias armadas, más uso el concepto de milicias armadas que montoneras. Cuando uno se encuentra con pueblos y sus brazos armados que se ponen del lado de Canterac, es porque les conviene, ¿no? A veces nos olvidamos que son seres humanos que tienen que defender a su familia, a sus hijos, lo poco que tienen, ¿no? Entonces, si uno lee su conducta desde esa perspectiva, puede explicar, ¿no? Más allá de decir que fueron realistas desde el año 20 hasta el año 24 o fueron patriotas desde el año 20 al año 24. Y pongo numerosos casos donde hay pueblos que en un contexto del año 21 dicen viva San Martín y el año 24 dicen viva el rey, ¿no? O sea, nuevamente es la coyuntura lo que precipita determinadas posiciones, ¿no? Lo que se ve con claridad es que son grupos humanos que tienen una racionalidad. Ahora, esto no es nuevo, esto se ha demostrado para el Alto Perú, se ha demostrado para Chile, se ha demostrado para otros escenarios, ¿no? Me parece que esta dimensión falta conocerse con más profundidad en el Perú, en el virreinato peruano, en el centro, en el norte o en el sur. Sí. A ver, una pregunta, ya casi para ir terminando. Esto es curioso que el primer presidente que tuvo el Perú haya nacido de un golpe de Estado, ¿no? Impuesto por el ejército, ¿no? Referimos a Rivagüero, ¿no? Entonces, ¿por qué llega al poder Rivagüero a través de un golpe? ¿Qué pasaba en esa coyuntura en el Perú? Sí, bueno, Rivagüero es un conspirador, es un temprano conspirador, ¿no? Muy temprano. Él está en España, es un hombre que es un ilustrado, es un conspirador, es el Rivagüero de las 28 causas, el que está en Buenos Aires, ha estado en España, y además es miembro de la élite. O sea, es un disidente, un conspirador nato, ¿no? Mucho antes que Lamar, que Santa Cruz, que Gamarra, que más bien provienen de sectores medios. Bien, entonces Rivagüero es Pezuela ordena su detención, que se retire del país. Muy peligroso. Mientras se esperaba una embarcación que lo lleve fuera del país, lo internan en Tarma. Lo que yo digo es que Rivagüero hace contacto con Arenales en Tarma, se van al norte e ingresa con San Martín a Lima, Rivagüero. Ahora, cuando Rivagüero llega a Lima, es el hombre, es el aristócrata, el patriota, es ilustrado, es conspirador, una popularidad pero impresionante, ¿no? Eso lo puedes ver incluso en la Sociedad Patriótica, cuando interviene en la Sociedad Patriótica. Ahora, el líder del movimiento de masas que destituye a Monteagudo en julio del año 22 es Rivagüero. Es para que veas el enorme, lo que podemos decir, capital simbólico que tiene Rivagüero. Él es el que es encumbrado como presidente por el ejército,
por Gamarra, Santa Cruz y aún por los jefes argentinos. Eso lo dice Guido en la correspondencia que tiene con el gobierno de Buenos Aires. O sea, el único caudillo peruano que podía liderar un gobierno patriota era Ribagüero. También debemos mencionar que Ribagüero llega al poder luego de 3 importantes derrotas patriotas. La de Ica, abril del 22, Torati y Moquegua, enero del 23. En febrero, en pleno verano limeño, Ribagüero está en el poder. Ahora, es simple, ¿no? Podían los ejércitos o los gobiernos de Chile, Buenos Aires o la Gran Colombia tolerar el encumbramiento de un líder con esas características y mantener, por ejemplo, el territorio, lo que es el Alto Perú y lo que es Ecuador? Es obvio que no. Entonces, esa es otra dimensión que trato de explicar en el libro. Hay un capítulo que es donde se habla específicamente de Ribagüero. Creo que Ribagüero fue un proyecto y quedó atrapado en las circunstancias de la guerra, ¿no? Detrás de Ribagüero no existió un grupo social, digamos, de la élite lo suficientemente cohesionada como para que lo pueda respaldar, lo pueda seguir, ¿no? Y quedó atrapado en el laberinto de la guerra, ¿no? En esos conflictos de carácter ya, si cabe el término, multinacionales, ¿no? Son los gobiernos de Chile, a través de sus generales, que tienen la dirección de las tropas que están en el Perú, los que van operando, ¿no? Y del propio Bolívar, ¿no? Una reflexión final sobre este tema de la independencia de Perú. Ya estamos cerca del bicentenario. Entonces quisiera preguntarte por qué es necesario desmilitarizar un tanto el proceso de independencia de Perú con vistas al bicentenario. Reflexionar más allá de los... Sí, yo he estado viajando estos últimos años por diferentes regiones del país y efectivamente desmilitarizar y recuperar la participación civil. Lo que yo he visto es que cada pueblo, cada región está elaborando su propio discurso sobre la independencia y el bicentenario. Y este fenómeno me parece que es también producto de la coyuntura, ¿no? El actual gobierno es precario, me parece, ¿no? No creo que tenga no creo que tenga las ideas claras con respecto al bicentenario. Creo que su preocupación está en sobrevivir, ¿no? En sobrevivir. En este escenario, la independencia y el bicentenario me parece que ya está siendo descentralizada hace muchos años, ¿no? Por ejemplo, yo he estado en la selva central, me ha sorprendido la enorme popularidad que tiene Juan Santos Atahualpa, que no tiene nada que ver con el bicentenario o la independencia desde la perspectiva de las narrativas, digamos, dominantes, ¿no? O desde el calendario que se haya podido establecer por una u otra comisión. Es para poner un ejemplo límite, ¿no? ¿Qué tiene que ver Juan Santos Atahualpa, diría un historiador convencional en Lima, en la independencia? Pero el punto es que esos pueblos lo reivindican como el inicio de la independencia. ¿Cómo te explicas eso si no es desde lo que estos pobladores sienten, piensan y ven con respecto a Lima, con respecto al gobierno, con respecto a la República? Desde ese punto de vista, si bien el bicentenario está siendo festejado, va a ser festejado, puede ser festejado, también hay considerables sectores de la sociedad civil que no tienen nada que festejar, ¿no? La República para ellos ha significado lo mismo que la colonia, ¿no? Es lo que ahora, eso no es nada nuevo, ¿no? Esto ya está circulando. Muchas gracias, Gustavo.